¿Qué hay después de la muerte? ¿Es la muerte el camino para el encuentro con Dios? La muerte es el término que se utiliza para describir el ceso irreversible de las funciones biológicas de un organismo vivo. Es el final de la vida, el momento en el que el cuerpo deja de funcionar y no puede mantener las funciones necesarias para la supervivencia. La muerte puede ser causada por razones diversas, como enfermedades, lesiones graves, envejecimiento o factores ambientales. La Biblia no habla específicamente de la muerte de Dios en el sentido filosófico propuesto por el científico Brigidich. En lugar de eso, la Biblia presenta a Dios como un ser eterno y trascendente. La muerte de Dios en el sentido filosófico no es una noción teológica o bíblica. La Biblia, particularmente en el contexto del cristianismo, enseña que Dios es eterno y no puede morir. Se le describe como el creador del universo y el sustentador de la vida. Según las creencias cristianas, Dios se revela a través de Jesucristo, quien es considerado el Hijo de Dios y es reconocido como una encarnación divina. En la tradición cristiana se enseña que Jesús murió en la cruz como un acto de sacrificio redentor para la salvación de la humanidad, pero se cree que éste resucitó entre los muertos al tercer día. Es importante tener en cuenta que el concepto de la muerte de Dios en el contexto filosófico se refiere a la pérdida de la relevancia y a la creencia de Dios en las sociedades humanas, mientras que la Biblia aborda el tema de la relación entre Dios y los seres humanos desde una perspectiva teológica y espiritual. La frase "la muerte de Dios" es una expresión filosófica que se ha popularizado por el filósofo y científico alemán Friedrich. En su obra Así habló Zaratustra, se ha convertido en un concepto importante en el ámbito de la filosofía y la teología. Cuando el científico habla de la muerte de Dios, no se refiere a la muerte física de un ser divino, sino más bien a la pérdida de la creencia y la relevancia de Dios en la sociedad y en la vida de las personas. Argumentaba que la sociedad occidental estaba abandonada gradualmente a la creencia de Dios y esto tendría profundas consecuencias naturales, éticas y existenciales. La muerte de Dios implicaba la pérdida de un fundamento absoluto para los valores y la moralidad, sosteniendo que la idea de un Dios trascendente y la noción de una verdad objetiva estaban siendo reemplazadas por otra visión. Consideraba que esta pérdida de fe de Dios dejaría un vacío existencial y desafiaría a los seres humanos a encontrar nuevos valores y significados en un universo sin Dios. Es importante señalar que la interpretación y el significado de la frase "la muerte de Dios" puede variar dependiendo el contexto filosófico y las interpretaciones individuales. Para algunos filósofos y teológicos, la muerte de Dios puede representar la oportunidad de la reevolución y la construcción de los sistemas de valores y creencias, mientras que para otros puede ser vista como una crisis o una pérdida profunda. Según la perspectiva teológica, la creencia en la existencia de la muerte como parte de la realidad humana y del mundo en general está relacionada con la concepción de Dios como el creador y el soberano del universo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las explicaciones teológicas varían y pueden referir según las diferentes tradiciones religiosas y puntos de vista teológicos. En algunas tradiciones religiosas se sostiene que la muerte fue introducida en el mundo como consecuencia de la soberbia de la humanidad hacia Dios. En el relato bíblico de Génesis se relata que la primera pareja humana fue Adán y Eva, los cuales desobedecieron el mandato divino y como resultado entró la muerte en la experiencia humana. En esta perspectiva, la muerte es vista como una consecuencia del pecado y de la separación de Dios.
en otras tradiciones religiosas se interpreta que la muerte es parte inherente del ciclo natural de la vida y que Dios la ha incorporado en el orden cósmico. La muerte se considera como una parte necesaria de la existencia, permitiendo el proceso de renovación y la transformación. Aprovechamos la oportunidad para agradecerles por su apoyo constante y su participación en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte al canal y a dar like en este video. Al hacerlo, nos estás ayudando a crecer y a llegar a más personas interesadas en los temas que abordamos. Cada uno de ustedes nos impulsa a esforzarnos aún más para brindarles videos que les sean útiles, valiosos y entretenidos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental y nos anima a seguir adelante. Es importante tener en cuenta que estas explicaciones teológicas no se pueden probar científicamente. La pregunta sobre por qué Dios creó la muerte puede ser abordada en diferentes maneras según las creencias religiosas y las interpretaciones teológicas, y las respuestas pueden variar según las tradiciones teológicas específicas de cada creencia. Es importante destacar que la frase muerte de Dios no se encuentra específicamente en la Biblia, ya que es un concepto filosófico y no una enseñanza teológica bíblica. Sin embargo, hay pasajes en la Biblia que hablan de la muerte de Jesús en la crucificación y su posterior resurrección. A continuación te presento algunos versículos relevantes. Mateo 27, 50, 54. Pero Jesús otra vez aclamó a gran voz: entrego el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron, y salieron del sepulcro después de la resurrección de él. Temieron de gran manera, y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lucas 23, 44, 46. Y era yo como la hora sexta, cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y aclamando Jesús a su gran voz dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estos versículos se refieren a la muerte de Jesús en la cruz y a los eventos sobrenaturales que ocurrieron en ese momento. Como mencioné anteriormente, el concepto de la muerte de Dios, como se entiende en el sentido filosófico, no es un tema abordado directamente en la Biblia. En la teoría cristiana se sostiene que Jesucristo es considerado el Hijo de Dios, fue sacrificado y muerto en la cruz como un acto redentor de la salvación de la humanidad. La crucificación de Jesús es un evento central de la narrativa cristiana y es considerado un momento crucial en la obra redentora de Dios. Según estos relatos de los evangelios en el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús fue arrestado a su juicio injusto y condenado a la crucificación, y murió después de varias horas en Golgota. Su muerte en la cruz es considerada un sacrificio expiatorio a un acto de amor divino para la reconciliación de la humanidad con Dios. La crucificación de Jesús es vista desde la perspectiva cristiana como la forma en la que Dios hizo provisión para el perdón y los pecados y la restauración de la relación entre Dios y los humanos. La muerte de Jesús en la cruz se entiende como el pago de los pecados de los humanos y como un acto de amor y de redención. La resurrección de Dios al tercer día después de su muerte es también un elemento fundamental a la fe cristiana, y se cree que Jesús venció a la muerte y se levantó entre los muertos, demostrando su poder y su divinidad y abriendo el camino hacia la vida eterna para aquellos que en él creen. Es importante tener en cuenta que estas creencias y enseñanzas son específicas del cristianismo y pueden variar en diferentes tradiciones teológicas dentro del cristianismo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que el tema fue de alto interés para ti. Por eso te invito a regalarme un like y a compartir este video para llegar a muchas más personas. Recuerda que los comentarios estarán habilitados para que nos cuente tu opinión en la parte de abajo. Estamos ansiosos por escucharte y conocer tu postura con respecto al tema de hoy.